Vamos a comenzar nuestro segundo juego en modo gráfico en C#. En esta ocasión se va a tratar de un matamarcianos, como los que podríamos encontrar a principios de los años 80. En esa época en máquinas arcade había videojuegos como el Space Invaders, que tenía un bloque de enemigos en la parte superior, una nave en la parte inferior y una especie de torres defensivas que se iban destruyendo poco a poco. Otro de esa misma época es el Galaxian. En el Galaxian, que es ligeramente más moderno, ya había colores en los sprites y los enemigos bajaban para atacarnos, a veces de forma individual, a veces en grupos de 2 o de 3. Y muy poco posterior a estos es el Galaga. En el Galaga los enemigos no solo nos atacaban con trayectorias más o menos variables, sino que incluso llegaban describiendo trayectorias variables. Cada cual iba añadiendo un poco más de dificultad y su detalle que lo hacía un poco especial, un poco distinto a los anteriores. Nosotros no vamos a hacer ninguno de ellos, más que nada para evitar posibles riesgos, por ejemplo, de copyright. Entonces, en vez de tomar imágenes de ellos, incluso en vez de tomar claramente la estética de alguno de ellos, vamos a fijarnos en alguna imitación de la época. Por ejemplo, para nuestra CPC había un tal Galachip, un juego casi totalmente desconocido, que seguía mucho la estética de ellos, pero que ni tenía enemigos que atacaran con formas especialmente rebuscadas, ni que atacaran en bloque, ni tenía torres defensivas. Básicamente está mi nave que se mueve de derecha a izquierda, los enemigos que si me atacan lo hacen de uno en uno, ellos lanzan disparos, yo lanzo disparos. Si mi disparo impacta a un enemigo lo destruye, si el disparo de un enemigo me impacta a mí pierdo una de mis 3 vidas. Pero lo más importante de cara a nosotros en este caso va a ser el planteamiento inicial. Vamos a empezar descomponiéndolo en clases para que sea un poco más modular, para que sea un poco más fácil de ampliar. De modo que voy a empezar por crear un proyecto nuevo en Visual Studio. Va a ser una aplicación de consola, pero para .NET Framework, para la de toda la vida, digamos, para asegurarme de que funcionara con estas bibliotecas basadas en DLL. Lo puedo llamar, por ejemplo, Matamarcianos. Me parece bien que se base en .NET versión 4.7.2, así que le digo que adelante, que me lo cree. Y cuando el proyecto está creado, voy a comenzar por crearme una infraestructura como la que ya teníamos. Voy a preparar las DLLs y voy a preparar los fuentes que ya teníamos, las clases auxiliares, la clase hardware, la clase imagen, la clase sprite, la clase fuente, la clase sonido. Empiezo por las DLLs. Para ellas lo que voy a hacer es que me voy a la carpeta bin-debug dentro de mi carpeta del matamarcianos y voy a pegar esas DLLs que ya teníamos en el proyecto anterior. Tanto sdl.dll como Tao, que es la adaptación a .NET, como las auxiliares para usar tipos de letra ToType, imágenes en formato PNG y demás. De modo que mi carpeta pasará a tener una apariencia como esta. El segundo paso, ya sabes, será enlazar desde el fuente, añadir una referencia para usar tao.sdl.dll. Y para eso o lo hago desde aquí o desde el menú proyecto, donde tengo un agregar referencia, y me aparecerá la que ya tenía, pero esa estaba en la carpeta del proyecto anterior, en la carpeta de Minifreddy, con lo cual me voy al botón examinar y elijo el tao.sdl que existe en mi carpeta bin-debug de este proyecto actual. En mi carpeta users, en mi caso Nacho, repos, en Matamarcianos entro a bin, entro a debug y selecciono este tao.sdl.dll, que insisto es la que está en mi carpeta de mi ejecutable. Agrego, acepto y ahora voy a empezar a crearme las clases que ya tenía y a copiar y pegar su contenido. Por ejemplo, voy a proyecto, digo que quiero agregar una clase que se va a llamar hardware y reemplazo esta clase vacía por lo que yo ya tenía en el proyecto anterior. Ahora me creo una clase imagen y nuevamente reemplazo todo este contenido por el que ya teníamos. Creamos una clase fuente para los tipos de letra, también una clase sonido y también una clase sprite. Y a partir de esta clase sprite, que tenía un constructor a partir de una cierta imagen, de un cierto nombre de fichero, vamos a crear nuestra primera clase real, nuestra primera clase nueva. Va a ser una clase que represente al jugador. Y en la próxima entrega veremos un poco más cuál va a ser el esquema de clases que vamos a usar. Iremos creando unas cuantas más. Digo, quiero agregar una clase nueva llamada jugador. Y como siempre voy a eliminar los using y el namespace
que no me hacen falta en un proyecto sencillo y que me permiten tabular todo un poco más atrás. Pues esa clase jugador, para empezar, se va a basar en la clase sprite. Y va a tener un constructor. Si yo hago algo así, me regañará. Me dirá, no hay un constructor vacío, un constructor sin parámetros, en la clase sprite. Con lo cual le digo, es cierto, quiero que te apoyes, quiero que te bases en la clase sprite y te voy a indicar qué imagen quiero cargar. Al igual que en la ocasión anterior, vamos a crear una carpeta datos y de entre ella pondremos varias imágenes que podrás descargar. Tendrás como siempre el enlace en la descripción del vídeo. Pues va a ser datos y prepararemos, por ejemplo, una primera imagen que se llame jugador.png. Y podemos dar ciertos pasos adicionales, ya que estamos, por ejemplo, será muy habitual indicar el ancho y el alto, indicar la posición inicial. En este caso, la imagen que he preparado tiene de ancho 54 y de alto 57. Esos atributos estaban definidos en la clase sprite, con lo cual no tengo que redefinirlos aquí, me basta con utilizarlos. Lo mismo con la X y con la Y. Vamos a apuntar, igual que en el ejemplo anterior, a una pantalla HD 1280 x 720, con lo cual podría estar en 640, que es el centro, en horizontal, y en vertical más bien abajo 500 o incluso 600. Y ya que estamos, podemos también indicar una velocidad. Tenemos también un velocidad X y un velocidad Y en la clase sprite, pero digo velocidad quiero que sea por ahora 5. Y como siempre, ya refinaremos más adelante si fuera necesario. Y ya de paso, ya que estamos, puedo empezar a poner funcionalidades en el jugador. Cuando veamos el diagrama de clases, la próxima entrega, veremos un poco más qué podríamos hacer, pero por ejemplo, nuestra nave solo se mueve a derecha e izquierda, con lo cual podríamos crear ya un método que se llame mover derecha y que lo que haga simplemente es a la X incrementarla en esa velocidad que hemos preparado, y otro método mover izquierda que hará exactamente lo mismo, pero restando a la velocidad para que se mueva en el sentido contrario. Y con esto tendríamos ya un primer esqueleto de cómo podría ser la clase jugador. Nuestro programa todavía tiene todo esto, vamos a empezar a hacer algún cambio. Por una parte, vamos a cambiar el nombre del fichero. Yo puedo, por ejemplo, aquí donde pone program, pulsar F2 para nombrarlo y decir que esto quiero que se llame matamarcianos. Y como lo renombro en el explorador de soluciones, en la parte que me muestra la lista de ficheros, me pregunta, ¿quieres cambiar también el nombre dentro? Le digo que sí. Y ahora pasa a llamarse class matamarcianos. Y al igual que antes, elimino los using, elimino el namespace, lo tabulo hacia atrás. Dentro de poco empezaremos a distinguir más subclases, realmente más clases contenidas, porque tenemos la partida, pero habrá una pantalla de bienvenida, podemos crear una pantalla de créditos, una pantalla de ayuda. Pero en este punto de creación del proyecto vamos simplemente a, desde aquí, mostrar ese jugador y comprobar que se comporta correctamente. Antes de comenzar a poner detalles en la lógica, me he preparado ya la carpeta datos y he volcado ya unas cuantas imágenes. Una imagen del disparo, dos imágenes de un primer enemigo, dos imágenes de otro segundo enemigo, una imagen del jugador. Esta es la apariencia, por ejemplo, del enemigo 1. Esta es la apariencia del enemigo 2, dos imágenes que podemos alternar para crear una pequeña animación. Esa es la apariencia si la vemos en grande. Y lo mismo para la nave. Dos imágenes con muy poco cambio para que den una cierta impresión de movimiento. Ya sabes, tendrá las imágenes compartidas, pero vamos a crear un primer esqueleto para comprobar que la nave aparece y que se puede mover. Y en la próxima entrega refinaremos eso, lo haremos un poco más real. Igual que si quieres que haga una entrega dedicando a cómo se pueden extraer esas imágenes, añadir transparencia y demás, déjalo en los comentarios y la preparo. Pues bien, vamos a empezar por entrar a modo gráfico y para eso tenemos en nuestro hardware un inicializar al que le indicábamos ancho, alto y colores, pues 1280, 720, 24 bits de color. Ese hardware debería reconocerlo inmediatamente porque ya es parte del proyecto. Y como este tiene ya el using de TauSDL que hemos añadido como referencias, debería funcionar sin más cambios. El segundo paso sería crear mi jugador. Puedo llamarlo jugador en minúsculas o puedo llamarlo nave. Es muy habitual llamar igual que la clase, pero en minúsculas. Aún así voy a llamarlo nave simplemente para que recuerdes que nada obliga a que sea así.
Pues digo, quiero crear un nuevo jugador y no le voy a indicar ni la imagen, ni la posición, ni la velocidad, porque todo eso ya está en ese constructor. Y ahora ya simplemente repito con un do while, mientras que en mi hardware no se haya pulsado una cierta tecla, que es la tecla de escape, insisto, mientras que no se haya pulsado, ahora sí. Y entre medias, todavía sin desglosar en lo que sería un bucle de juego convencional, simplemente recordando las ideas básicas, voy a empezar por borrar la pantalla. Voy a seguir por dibujar la nave. Nuevamente el dibujar no lo he creado en mi clase jugador, pero está heredado de Sprite. Voy a mostrar esa pantalla oculta. Y voy a hacer una cierta pausa. Ya sabes, muy habitual, por ejemplo, 20 milisegundos para que vaya el juego a 50 fotogramas por segundo. En este juego refinaremos ya un poco más, porque no hemos tenido en cuenta todavía el hecho de que el juego puede consumir parte de esos 20 milisegundos que estamos esperando que dure. Realmente quizás haya que esperar menos que 20 porque mi juego haya consumido un milisegundo o 2 o 10. Pero aún así de momento decimos que quiero en mi hardware al final de cada fotograma una pausa de 20 milisegundos. Y entre medias vamos a comprobar teclas para, si pulso la tecla derecha o izquierda, que la nave se mueva hacia un lado o hacia otro. Puedo traerme este esqueleto de aquí, porque va a ser muy parecido, es decir, si en mi hardware he pulsado una cierta tecla, que va a ser la tecla, por ejemplo, de derecha para empezar, en ese caso lo que quiero es que la nave, quiero que te muevas hacia la derecha. Y esa misma idea la llevamos para el movimiento hacia la izquierda. Si se ha pulsado la tecla, pulso I y control espacio y me sugiere tienes la tecla I y la tecla IZQ de izquierda, pues en ese caso quiero que se mueva y lo mismo, I, control espacio y me autocompleta izquierda. Pues en teoría eso es todo. Si no hemos pasado nada por alto, con eso debería bastar. Ya tenemos un esqueleto mínimo en el que en vez de tener todo objetos de tipo imagen, objeto de sprite, tenemos un algo que estamos creando, heredando a partir de esas clases. Crearemos una clase enemigo que también sea un sprite, una clase de disparo que también sea un sprite, crearemos bloques de enemigos, crearemos lista de disparos. Insisto, todo eso lo matizaremos en la siguiente entrega. Vamos de momento a comprobar que esto parece que funciona. Y esta es la pantalla del juego, ahí está la nave, todavía sin ninguna animación, pero si me muevo hacia un lado se desplaza, si me muevo hacia el otro se desplaza también. Pero lo dicho, en la siguiente entrega empezaremos a desgranar esto, a dividirlo con una serie de clases que colaboran entre ellas. Si quieres que hagamos una pausa para comentar cómo extraer imágenes a partir de un emulador, cómo recortarlas, cómo ajustar el tamaño, cómo añadir transparencia, indícalo en los comentarios.